Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video vamos a realizar la configuración de un enlace punto a punto con el protocolo NB2. NB2 es un protocolo inalámbrico propietario y desarrollado por MikroTik que está basado en la tecnología de acceso TDMA, acceso múltiple por división de tiempo, en lugar del CSMA, que es acceso múltiple por detección de carga. TDMA soluciona el problema del nodo oculto y hace más eficiente el uso del canal, además de mejorar el throughput y la latencia, especialmente en las redes punto-multipunto. Correcto. Para este laboratorio vamos a utilizar el equipo RB-LHG5ND, el cual lo pueden encontrar aquí en Sin Cables. Como pueden ver, este equipo es licencia nivel 3. Aquí pueden leer las especificaciones técnicas en nuestra página web como www.sincables.com.es. Correcto, ahora vamos a ver la topología para este laboratorio. Bueno, nosotros aquí tenemos este router para pruebas de laboratorio, el RB750UPR2, que en teoría si ustedes tienen en su hogar un equipo como estos o cualquier router que les deje su proveedor y quieren traspasar el internet a otro punto, entonces lo que se debería hacer es conectar un cable a una antena que funcionaría como AP, el emisor, y otra al lugar donde quieren que llegue el internet, que sería el CP o receptor prácticamente. Asegurarse que tengan zona Fresnel en línea de vista 100%. Con eso van a asegurar que el enlace sea satisfactorio. Correcto, este sería la topología. En este caso, como estos equipos son de nivel 3, licencia nivel 3, entonces no tiene el modo de AP, entonces solo va a ser un bridge prácticamente. Correcto, ahora sí ingresemos al Winbox. Como podemos ver, aquí tenemos los dos equipos. Estamos conectados aquí a nuestro RB750UPR2 y vamos a ingresar al primer equipo que lo vamos a configurar respectivamente. Correcto, creamos un bridge. En anteriores videos ya se explicó cómo crear un enlace punto a punto, entonces ya dejaremos el enlace para que puedan revisar el video. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Entonces creamos el bridge, agregamos los puertos, puerto WLAN y la interfaz Ether 1 al bridge. Correcto. Vamos a adquirir internet por el bridge, entonces nos dirigimos a la sección de DHCP client. Nos volvemos a conectar. Esperemos un momento. Aún no asoma en el Winbox. El equipo aquí está. Y nos conectamos. DHCP client por el bridge. Y esperamos a adquirir un IP. Como podemos ver, ya tenemos el IP correspondiente. Nos vamos a wireless. Activamos la interfaz wireless. En wireless, como no va a permitir el modo AP porque es licencia nivel 3, para corroborar, como pueden ver, no se puede. Entonces, en modo bridge. La banda 5 GHz, un ancho de canal de 20 MHz, la frecuencia en auto. La SSID va a ser MikroTik PTP. Security Profile, vamos a crear un perfil de seguridad. Entonces colocamos una contraseña fácil por temas de rapidez. Aplicamos. Como está con la default, vamos a Advanced Mode. Nos vamos a el protocolo wireless. Aquí colocamos NB2. Algo importante también que considerar es en la frecuencia, el modo de frecuencia. Entonces vamos a Super Channel. Con eso podemos corroborar que ahora empieza desde la 4920. Tenemos un mayor rango de frecuencias porque anteriormente empezaba desde las 5500, pero con Super Channel tenemos más frecuencias. Aplicamos, ok. Nos vamos ahora a NB2. Aquí activamos Security y una contraseña. De igual forma una contraseña rápida del 1 a 9 y aplicamos. Esto sería todo por el lado del equipo que está conectado en el 750 UPR2. Correcto. Entonces ahora
nos vamos al otro equipo que sería el receptor prácticamente. Entonces nos conectamos. De igual forma creamos un bridge y colocamos los puertos Ether y WLAN. Correcto. Adquirimos IP por el bridge. Esperemos a que vuelva la conexión. Entonces y aquí está el equipo. Entonces nos volvemos a conectar. Adquirimos por el bridge para que adquiera IP e internet. Aquí está. Correcto. Nos vamos a wireless. Activamos la interfaz wireless. Y nos vamos a aquí en el modo hay que colocarle station, igual en 5 GHz con AN, un ancho de canal de 20 MHz. De igual forma en modo auto el SSID ya va a asignarle la P del lado cuando escaneamos la red prácticamente. Entonces aquí Super Channel activémosle de igual forma y el protocolo wireless que sería NB2 aplicamos y lo que nos falta es el perfil de seguridad. Entonces colocamos la clave que anteriormente pusimos para el anterior equipo también. Correcto. Ahora sí a NB2 activamos security y colocamos la contraseña que pusimos para NB2 que era del 1 al 9. Aplicamos y OK. Ahora sí procedemos de escanear y como podemos ver aquí está el equipo MikroTik PTP. Nos conectamos, esperamos un momento y se va a conectar prácticamente. Como podemos ver se conectó, dice aquí conectado el mensaje y aquí ya vemos el tráfico. Entonces aquí ya podemos ver están conectados los dos equipos. Prácticamente eso sería todo para activar el protocolo NB2. Sumamente importante tener línea de vista y zona Fresnel despejada. Eso sería todo para este laboratorio. No olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran variedad de equipos de telecomunicaciones como router, switch, cable FTP, cable UTP, fibra óptica, conectores, POEs, antenas, entre muchas otras cosas más. Gracias.